Gracias por acompañarnos y por estar en este programa, conociendo mucho más de cómo conseguir ese envejecimiento exitoso, conociendo más de cómo lograr esa tercera edad digna y feliz. Quédese en este espacio. Hoy le tenemos un tema muy interesante. Estaremos platicando de insuficiencia renal con la gente del Instituto Mexicano del Seguro Social, que los jueves normalmente nos acompaña en este espacio de gente grande. Pero bueno, así le dimos la bienvenida como muy calmaditos, ¿verdad? El día de hoy con esta melodía de Pedro Fernández, que es una canción que fue éxito en 1990. Mi forma de sentir. Esa es una canción que estuvo sonando mucho por allá en la década de los 90. Le trajo bellos recuerdos, que bueno, esa es la intención, que usted recuerde cosas de su pasado a través de la música que escuchamos y a través de la vista, de todas las imágenes que nos hace favor nuestra productora Cristi Beltrán de poner por ahí en conjunto con estas melodías. Y si usted quiere una canción, solicita una canción, con todo gusto puede llamar al 2020-8865 y decir qué canción quiere escuchar y nosotros vamos a complacerlo ahí en Desempolvando el Tocadiscos. Bueno, ¿le parece si damos inicio? Comenzamos, quédese, estamos en vivo y tiene usted oportunidad en este momento ya de hacer sus preguntas al 2020-8865. Y si fuego es lo que arde en los ojos de los jóvenes, luz es lo que vemos en los ojos del anciano. Víctor Hugo. Pues bueno, yo ya estoy platicando con el doctor que el día de hoy nos acompaña. Es el doctor Raúl Rico Hernández. Él es nefrólogo en el hospital número 25 del Instituto Mexicano del Seguro Social, hablando de este tema de insuficiencia renal. Doctor, bienvenido. Muchas gracias por la invitación y estamos a la orden. Doctor, insuficiencia renal, ¿de qué se trata? ¿Qué es? La insuficiencia renal es una enfermedad crónica, evolutiva, y como el nombre lo dice, es el riñón. Los riñones son insuficientes para mantener las toxinas dentro de lo normal. Hablando de toxinas, que son el producto de degradación o las sustancias que nuestro cuerpo ya no ocupa, que provienen de las proteínas de origen animal que consumimos. Entonces, en la medida que consumimos proteínas, agarramos lo nutritivo y las toxinas las debemos desechar a través del riñón. Bien. Entonces, este es un proceso que va de la mano conforme van presentándose las enfermedades crónicas. Principalmente las causas son la diabetes, hipertensión, litiasis renal, que son dentro de las principales causas. Y como hablando de nefropatía diabética, que es la causa más frecuente, un buen control, un buen seguimiento por parte de los médicos en relación a los pacientes que padecen diabetes, pueden retrasar o prevenir la presencia de esta insuficiencia renal. Bien. Que a final de cuentas pues es una enfermedad que puede llevar a que termine la vida del paciente en determinado momento. Claro, porque los riñones son fundamentales, son vitales para nuestro cuerpo, ¿verdad? Sí, definitivo. Uno sin riñones uno no puede sobrevivir. Ahora, luego pienso que la gente inmediatamente se va pero existe el trasplante, pero ojo, no hay suficientes órganos, donantes de órganos, y además no todos pueden ser candidatos, ¿verdad? Sí, se hace una especie, o sea, es un protocolo, para ver si el paciente es apto para recibir un trasplante. También depende de la patología o qué tan avanzada tenga su patología. Y eventualmente se le hacen estudios de sangre, estudios de rayos X y eventualmente pruebas de compatibilidad para ver si el paciente es apto a recibir un riñón de determinado paciente. Cuando llega a la insuficiencia renal, normalmente los dos riñones dejan de funcionar, ¿o es diferente, se presenta diferente? No, fíjate que es una pregunta muy frecuente por parte de los pacientes. Si es uno o los dos riñones, eventualmente pues son los dos riñones. Bien. Porque lo que nosotros revisamos en la sangre, en la orina, es el reflejo de la suma de los dos riñones. Claro, entonces normalmente dejan de funcionar los dos. Los dos. Ahora, yo sé que hay un porcentaje un porcentaje de funcionalidad del riñón, sí, que va como al 20%, al 30%, al 40%, al 50%. ¿A partir de qué porcentaje es cuando ya tienes una insuficiencia renal? Muy bien. La insuficiencia renal, esta enfermedad como es por etapas, si lo consideramos en etapas, bien, son 5. La etapa 5, que es la última, es el paciente que prácticamente está próximo a requerir diálisis, sí, o ya está en diálisis. Las primeras 4 etapas no. Brincar de una etapa a otra pueden pasar
incluso años con un buen control. Entonces yo me puedo dar cuenta en las primeras etapas. Exactamente, de ahí que comentábamos, sobre todo en el paciente diabético, cuando el paciente tiene más de 8 o 10 años de diabetes, aquí sería recomendable hacer pruebas de función renal. Bien. Dado que como es una enfermedad silenciosa puede pasar inadvertida. Generalmente el inicio de la insuficiencia renal lo marca la etapa 3, cuando el paciente tiene un 60% o menos de función renal. 60% o menos de función renal, ese es el porcentaje etapa 3. Pero para entonces, doctor, ya esta insuficiencia en la etapa 1 y en la etapa 2, ¿me debieron de haber dado algunas señales? Sí, definitivo. Una de las características de la nefropatía diabética es la presencia de proteínas o el desarrollo de hipertensión arterial o las dos cosas. Bien. Cuando el paciente ya tiene más de 8 o 10 años de diabético. Claro. Como el riñón es uno de los órganos que controla, interviene en forma primordial en el control de la presión, Sí, claro. también la aparición de la presión arterial en un paciente diabético que ya tiene más de 8 o 10 años, pues es una señal de que pues, qué es lo que está ocasionando esta supuesta hipertensión, ¿verdad? Claro. Y al mismo tiempo empiezan a aparecer proteínas en la orina. Claro. Entonces, esas son etapas tempranas de la nefropatía diabética antes de que evolucione y se convierta en insuficiencia renal. ¿Un paciente puede quedarse en etapa 1 y 2 sin llegar a diálisis? Se puede mantener por ahí por mucho tiempo y no requerir, no llegar a insuficiencia renal si se detecta con tiempo. De aquí lo importante que es la prevención siempre, ¿verdad? Claro. Ahora, estamos hablando particularmente de nefropatía diabética porque me dice que es el porcentaje más alto. Es la causa más frecuente de insuficiencia renal en nuestro país. De los pacientes que ve el IMSS, ¿estamos hablando de cuánto porcentaje, doctor? Prácticamente estamos hablando arriba del 85%. Del 85%. De los casos. Es una cantidad importantísima. Pero esto quiere decir, doctor, que desafortunadamente esos pacientes pues no llevaron un buen control de su diabetes. Desafortunadamente sí pasa esa situación, porque pues no tenemos la cultura de la prevención, no tenemos la cultura en la alimentación. Claro. Entonces las zonas más prevalentes de diabetes, hipertensión y obesidad pues es en la parte norte del país. Se presenta en todo el país, pero claro, tenemos un índice muy alto acá al norte. Bien. Por el tipo de dieta que llevamos. Entonces, mientras no tengamos una cultura en la alimentación y el hecho de hacernos exámenes en forma eventual sabiendo que estamos enfermos, entonces nuestra prevención está muy limitada. Claro. Aquí hay una clave importante, control, ¿sí? No tenemos la cultura del control. Sabemos que hay una cantidad importante de personas que padecen diabetes ya, pero no están acostumbrados o no están concientizados de cada mes acudir a su control. Vámonos con un corte, doctor, que me están ya anunciando un corte promocional. Nosotros estamos hablando el día de hoy de insuficiencia renal con la gente del Instituto Mexicano del Seguro Social. Si tiene preguntas en este momento, puede hacerlas al 2020-8865. Continuamos. Bueno, pues continuamos con más de Gente Grande. Les recuerdo, hoy estamos hablando de insuficiencia renal. Es muy importante que usted persona que es diabética, que ya está diagnosticado con esta enfermedad, escuche este programa, porque el doctor que nos acompaña el día de hoy, que es el doctor Raúl Rico Hernández, él es nefrólogo en el hospital número 25 del Instituto Mexicano del Seguro Social. Me comenta ahorita una cifra muy alarmante, 80-85% de la población que ahorita está con insuficiencia renal es diabética, es por la nefropatía renal. Entonces, pues sí, nefropatía, ¿verdad? Diabética. Entonces estamos hablando de esto, pongan mucha atención. Doctor, ya hablamos que me puedo quedar en la primera, en la segunda etapa, bien controlado. Exactamente, sí, un control se puede permanecer un tiempo suficiente, ¿verdad? Perfecto. ¿Cómo es llevar ese buen control? ¿De qué se trata? Uno, pues, si sabemos que somos diabéticos,
pues tener un buen control en tu dieta, tener un buen apego a la dieta, estar convencidos que la dieta te puede mantener, ¿no? Bien. Porque no solamente hablar de diabetes, no nada más es hablar de insuficiencia renal, es hablar de todas las complicaciones crónicas del paciente diabético, Claro. ¿verdad? Problemas cardíacos, etcétera, problemas cerebrovasculares, todo eso pues caen en la prevención, se pueden prevenir si tienes un buen control de tu azúcar, un buen control de tu presión, los medicamentos, es algo bien importante porque a veces estamos un poquito renuentes a usar medicamentos, ¿no? Claro. Entonces a veces es necesario, ¿no? Es necesario tomar 1, 2, 3, 5 pastillas dependiendo de las enfermedades que tengas padeciendo, ¿no? Y ahorita le quiero preguntar un tabú, porque la gente que es diabética piensa que el riñón va terminando con su función precisamente porque toman los medicamentos. ¿Esto es real? ¿Es por los medicamentos? No, es básicamente la evolución crónica de la enfermedad. Ahí está. Sí, igual el tabú que hay de la insulina, ¿verdad? Sí. De que no quiero insulina porque me voy a quedar cieguito, Sí. no quiero usar insulina porque me va a dar daño en los riñones. No, lamentablemente cuando ya viene la insulina es porque ya no respondiste a las pastillas. Claro. Y la enfermedad propia como tal ya te causó daño renal, daño en la retina. Sí, hay preguntas, doctor, del público. Hay preguntas del Sí, público. claro. Voy a hacerla, dice la señora una señora que nos está llamando. Dice, ¿qué tan recomendable es tomar medicina naturista si ya padezco de los riñones hace años? Muy buena pregunta, porque es una pregunta muy común en la consulta diaria. Muchas veces pues, no les queremos quitar la fe, ¿verdad? Claro. En relación a utilizar medicina alternativa, ya sea tratamientos o sustancias, ¿no? Que a veces venden algunas personas. Aquí la situación es de que realmente siempre les pongo el ejemplo, ¿no? El principio activo de los medicamentos, ¿sí? Proviene de las plantas, de algunos Claro. animales, entonces ya está extraído el principio activo. Claro. Cuando consumes una hierba, una infusión, aparte de lo que pudiera contener ese principio activo, hay más sustancias Claro. que potencialmente pudieran afectar la evolución a la función renal. Entonces, realmente los medicamentos alópatas no representan un peligro real comparado con la medicina homeópata, ¿verdad? Claro. Que tampoco es mala, ¿verdad? Pero a final de cuentas no sabes qué sustancias o qué tipo de hierbas trae que pudieran acelerar o agravar más el daño renal. De hecho, lamentablemente no hay un medicamento eficaz para detener o curarte de la insuficiencia renal. Claro. Entonces, todas esas promesas que te hacen de si te va a curar, que si con esto no vas a llegar a diálisis, etcétera, pues realmente no hay algo como tal. No son y reales. eventualmente pues puede agravar la evolución por la propia sustancia que pudiera estar consumiendo y por el hecho de que a veces le agarran tanta fe a eso que abandonan su tratamiento original. Entonces la enfermedad sigue avanzando. Es importantísimo, por favor, no abandone su tratamiento, apéguese a las indicaciones que los médicos le dan. Esto es sobre todo control, lo vuelvo a decir, control, alimentación. ¿Pueden hacer ejercicio las personas con insuficiencia Claro, renal? en la medida, hablando del adulto mayor, en la medida de sus posibilidades, ¿verdad? Perfecto. No le vamos a pedir que camine 1 kilómetro cuando apenas puede caminar si tiene problemas articulares, por ejemplo. Pero sí tener un patrón de ejercicio para uno, mejorar agarrar condición cardiovascular, Claro. que eso también beneficia al control de la presión y de la funcionalidad de los riñones, sino también al manejo de su metabolismo, de sus calorías. Es importante. A veces los pacientes tienen muchos temores, muchos miedos, pero seguimos platicando, me están mandando a una cápsula, vamos con este jugo de Baldomero Luna hablando de medicina alternativa y vamos a ver qué nos presenta. Continuamos con más de Gente Grande. Hola, ¿qué tal? Soy Baldomero Luna, ¿cómo están? Hoy vamos a presentar un jugo para problemas de infecciones. Es muy sencillo hacer esta preparación. Simplemente ponemos un vaso de jugo naranja a la licuadora, una ramita de berro. Aquí es muy importante, yo por ejemplo me puedo comer 3 ramitas de estas. Si hago 4, ya no, porque hay cierta irritación en vías urinarias.
Entonces vayan probando 1, 2, 3 o hasta donde su cuerpo se los permita. El nabo, vamos a ponerle también un poquito porque está picosito. Vamos a licuarlo. Espero que les haya gustado. Síganos mandando sus peticiones al 80 40 91 99 o al 84 78 81 85, como las personas anteriores nos han estado pidiendo. Pues todos así que sus deseos son órdenes para nosotros y siempre les estaremos presentando lo que necesiten y de cosa bien natural. Este es para el programa de Gente Grande. Yo soy Baldomero Luna y los espero en la próxima sección. Salud. Ahí quedó Baldomero Luna. Le recuerdo, nosotros le damos las alternativas, pero es importante lo que dice el doctor. Y además, bueno, la jugoterapia es alimento, ¿verdad? Lo puede consumir sin olvidar y sin dejar de lado su tratamiento médico. Es sumamente importante que esto lo continúe porque hay que dar seguimiento a las situaciones médicas que usted tiene. Y hoy estamos hablando de insuficiencia renal con el doctor Raúl Rico Hernández. Él es nefrólogo en el hospital número 25 del Instituto Mexicano del Seguro Social. Doctor, ya hablamos de, bueno, cómo es que sucede esto de la insuficiencia renal, que un mayor número es de personas diabéticas, pero ¿cuáles son los tratamientos que se les dan a estas personas? Sí, lamentablemente cuando la enfermedad ya evolucionó y ya llegó a su etapa 5, que es la etapa cuando el paciente tiene menos de un 15%, hay que ir planeando el ingreso a la diálisis, algún tipo de diálisis, ¿no? Entendiéndose que como diálisis, en una forma muy simple de explicarlo, que es una técnica, es un tratamiento para tratar de depurar o de limpiar tu sangre de las toxinas que el riñón ya no puede eliminar. Claro. Y en otro caso, pues también el agua, porque hay pacientes que pueden conservar su volumen urinario, pero hay gente que no, y empieza a retener líquidos y se empieza a hematizar. Claro. Entonces, ese es el tratamiento de la diálisis. Pero ya cuando el paciente tiene menos del 12, un 10%, prácticamente el riñón ya no puede a soportar ese nivel de intoxicación. Claro. Y entonces es cuando el paciente a veces lamentablemente llega de urgencia a requerir la diálisis. Perfecto. Cuando todo esto se hace planeado, el paciente mejora su sobrevida, su calidad de vida, porque la enfermedad no lo deteriora. Bien. ¿Sí? Lamentablemente a veces el paciente no quiere diálisis porque le dices, ya está en tiempo, no, pero es que yo me siento bien. Sí. Entonces se rehúsan a iniciar el tratamiento. Pero cuando el paciente entra en estas condiciones, el paciente le va muy bien en su recuperación inmediata y en recuperar su calidad de vida. Bien. Porque no nada más se trata de tratamiento de sobrevida, sino calidad de vida. Calidad de vida. Estamos hablando que entonces con estos tratamientos sustituimos la función que hace el riñón en mi cuerpo. Y bueno, esto es calidad de vida, pues ahora sí que hasta que Dios quiera, ¿verdad? Y desde luego hasta que tú entiendas que tienes que seguir cuidándote después de esto. Porque luego la gente como que, ya no se cuidó, porque ya me hicieron la diálisis. No se trata de eso. Todo el control y vigilancia es continuar. O sea, en ningún momento se baja la guardia y hay que tratar de tener a nuestro paciente bien alimentado, bien controlado de su diabetes, bien controlada su presión, todas sus enfermedades de base, aunado al tratamiento. Doctor, yo creo que voy a decir que lo vuelvan a traer porque nos hace falta mucha información. Hay que ver la diferencia entre diálisis y hemodiálisis, que ahí hay dos tipos de tratamientos. Hay que ver también diferentes situaciones que de pronto los pacientes que ya están en eso tienen muchas dudas de los tratamientos, de qué sí pueden hacer, qué no pueden hacer. Pero se me acaba el tiempo, doctor. Y hablar de trasplante también. De trasplante también es muy importante. Lamentablemente no hay muchos donadores, pero bueno, hablar de esto. Doctor, le agradezco mucho su compañía.
Al contrario, para servirles. Estamos a la orden. Ahí en pantalla están apareciendo o aparecieron la red social del Instituto Mexicano del Seguro Social. Ahí constantemente están subiendo información importante. Gracias al doctor Raúl Rico Hernández, nefrólogo del IMSS. Gracias a MCB Glam por mi blusa del día de hoy. Y gracias a mi peinado y maquillaje, a la gente de Miguel Ángel Shangri-La, a Yareli y a Alessandra. Gracias a ellos. Gracias al equipo de producción de Gente Grande. Recuerda que estamos de lunes a viernes a las 11:30 de la mañana. Una tercera edad digna y feliz depende de cada uno de nosotros. Gente Grande. Gente Grande. Acompáñenos en la próxima emisión. Esto es Gente Grande. Gente Grande.